tardes. ¿Qué tal? Hola. Me llamo Juan y voy camino al castillo de Peñíscola a ver al Papa Luna, a traerle la buena nueva de que en Montblanc, una población cerca de Tarragona, un caballero llamado Jorge ha conseguido matar al dragón. ¿Queréis que os lo cuente? Sí, pues os lo voy a contar de una manera muy original. Os lo voy a contar con Tite. ¡Que empiece la función! Hace muchos años, pero que muchos años, había un pueblecito muy bonito. Cerca del pueblecito había un bosque. Y al otro lado del pueblecito había un castillo donde vivía un rey, una reina y una princesa. Ah, y el capitán de la guardia. Un día, un pastorcillo, Isidro, sacó a pasear su rebaño de ovejas. Las ovejas madre hacían... A ver, ¿cómo? Muy bien. Las ovejas padre hacían... ¿Cómo? A ver. Y los corderitos pequeñitos, ¿cómo hacían? ¡Hoy! A la de 3. 1, 2 y 3. Y todos juntos, ¿cómo hacían todos? Dentro del bosque se oyeron unos pasos. ¡Oh! Un dragón que sacaba fuego por la boca. ¡Fuego por la boca! Momento. ¡Toc, toc, toc! ¡Ya va! ¿Qué es este ruido? ¿Me ayudáis a llamar al dragón? A la de 3, va. 1, 2 y 3. ¡Uy! ¡Mira! ¡Ya sale humo del bosque! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Majestad! ¿Y qué pasa? Que hay un dragón en el bosque. Es un peligro para toda la población. ¡Ay! ¡Que suenen las campanas! ¡Echemos a correr, que nos va a comer! A la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¡Que sí! O te callas o te como. ¡Que te vayas! ¡Que te como! ¡Que te vayas! ¡Que te como! ¡Que te vayas! ¡Que te como! ¡Que te como! ¡Ñam! Visión, cuando hay algo muy emocionante, ¿qué pasa? ¡Plas! Cortan y hacen publicidad, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo también. Voy a hacer un poco de publicidad. A ver. Si tenéis un dragón en el jardín, no os preocupéis, porque tengo un concentrado, el exterminador de dragones. No los mata, pero los espanta. Un concentrado, el mejor líquido para ahuyentar los dragones que tengáis en el jardín de casa, en la cocina, en todas partes. Un concentrado, el mejor. Bueno, gracias. Tenemos un dragón y el dragón se nos ha comido al capitán de la guardia. Y si no lo echamos, se nos comerá a todos. Ay, pues mira, vas y hablas con él y le dices que se vaya. No, yo no voy. Ah, pues no sale, ¿eh? Oye, maleducado, ¿qué es esto de comerte a mi capitán? Haz el favor. Uy.
si te huelen los dientes, la boca. ¡Oh, qué pestazo! A ver si te los lavas, ¿eh? Sí, cada día una vaca y un cerdo. Ay. Bueno, voy a hablarlo con mi marido, que es el rey, y a ver qué decide. Sí, os espero mañana. Voy a hacer un preso. As fresh, Ah, claro. Por orden del señor rey, se hace saber a todo el mundo que cada día tenéis que traer un cerdo o una vaca, que le daremos de comer al dragón. Y así, de esta manera, ya no nos molestará más. Firmado el rey. Pero llegó un día que se acabaron las vacas y los cerdos. Y el dragón, ¡oh! El dragón estaba que sacaba, no fuego, sacaba fuego y chispas por la boca. ¡Dragón! Quiero que cada día me traigas una joven, una doncella del pueblo, para comérmela, ya que no hay vacas ni cerdos. No, ahora lo tengo bien. Que todo el mundo que tenga una hija la traiga por la mañana para que se la coma el dragón. Y así nuestro rey estará muy contento de que su hija no sea la primera de ser comida por el dragón. Como soy la princesa, la hija del rey y de la reina, yo tengo que ser la primera que se coma el dragón. Se acercó galopando con su caballo blanco, un caballero. ¿Vosotros no escucháis a alguien llorar? El rey y la reina están llorando. Esto no puede ser. Voy a hablar con ellos. ¿Por dónde decís que está ese dragón? Allá, en aquel bosque. Sal, valiente, valiente, da la cara. ¡Ay! ¡Que sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! El dragón ha muerto. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, mua! ¡Mua! Te ofrezco la mano de mi hija para que te cases con ella. No, yo no quiero casarme. ¿Cómo que no quieres casarte? Pero si la historia es así, no la cambies. No. Mira, vamos a hacer otro final, venga. Ponme música de final romántico. Te concedo la mano de la princesa para que te cases con ella. Y de la sangre del dragón, ¿sabéis lo que nació? Una rosa, muy bien, una rosa de color amarillo, ¿no? ¿Una? ¿Es que sí? Oh, ¿a qué huele bien? Es de plástico. Es de los chinos. Taparos los ojos, no miréis. A ver si huele ahora, ¿eh? Ahora huele, ¿eh? La princesa y el caballero se casaron. Y como todas las historias, esta historia acabará diciendo aquello de colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y tararí que te vi, este cuento se finí. Hasta otra.